Bueno, les pido disculpas por el retraso en el inicio de este encuentro de la noche de hoy. Mi nombre es Pedro, soy el director de la Cátedra de Cristianismo de la Universidad Católica del Uruguay. Este es nuestro tercer evento de la cátedra eh, en este año. Está centrado en la temática Mujeres cristianas al servicio de la educación, pasado y presente. En la noche de hoy nos acompañan presencialmente la profesora Marcela Guerrero, la profesora Mary La Rosa y tenemos también vía Zoom a la hermana Adriana Silva, hija de María Auxiliadora. Eh, Entiendo y observo que se siguen sumando algunos participantes. Disculpas por el retraso en el inicio de este encuentro. Eh, Directamente en la noche de hoy lo que vamos a hacer entonces para explicarles cómo va a ser la metodología, vamos a tener tres exposiciones en el orden que aparecía en el flyer. En la primera exposición vamos a tener con nosotros a la profesora Marcela Guerrero, a la cual pasamos ahora a presentar. La profesora Marcela Guerrero es licenciada en Ciencias Históricas por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR aquí en Uruguay. Es maestrante en Ciencias Humanas, Historia del Río de la Plata. Su tesis vinculada a la historia del protestantismo en el Uruguay. Realizó estudios en historia del cristianismo en el Seminario Teológico Bautista, Seminario Bíblico del Uruguay, y en el Seminario Bíblico de Santa Fe. Tuvo Pablo Cristiano Medieval, Facultad de Humanidades. Fue ahí un mundo musulmán en la Universidad Católica de Uruguay. Teología en el Museo de Historia del Arte y también estudió sobre la Shoah en la Universidad de Docente en ejercicio en secundaria privada y segundo ciclo, a cargo de cursos de historia y estudios económicos sociales. Docente de Historia del Cristianismo en el Instituto Bíblico Internacional en Uruguay. En 2023, Marcela Guerrero obtuvo la primera mención honorífica en el concurso Sesquicentenario de la Educación del de José Pedro Varela, 874-2024, concurso organizado por la Fundación Mario Barbosa Paiva. La expositora desarrollará el tema de Cecilia Welfi, maestra evangélica de la Reforma Bareliana. Muchísimas gracias por acompañarnos, Marcela, y a partir de ahora entonces te dejamos la palabra. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos los que nos están mirando y los que van a escucharlo y verlo después. Agradezco este espacio, y esta cátedra de cristianismo como expresión de estas actividades académicas y esta invitación. Así que bueno, un saludo a todos. Hay mucha gente que sigue, que le interesan estos temas en Uruguay y también en otros lugares que nos escuchan y nos ven, así que bueno, yo no los puedo ver, no sé quiénes están, quiénes no están en este momento, pero gracias por el cariño, por acompañar, porque como decía Pedro, esto que fue el concurso de este año, yo he recibido muchos comentarios y mucha gente que estaba deseosa de participar y de escuchar, y de saber de qué se trataba. Bueno, y voy a comenzarme y aprovechar el tiempo y dedicarles esta parte que es un fragmento justamente de ese trabajo del concurso del año en el que recibí esa mención en el año 2023. Y se llama, lo que voy a compartir es sobre Cecilia Welfi como maestra evangélica de la Reforma Bareliana, que bueno, que me imagino que, y por lo que he escuchado, a muchos les suena como difícil en Uruguay, esta combinación en la persona de Cecilia Welfi, de que sea maestra evangélica y bareliana. Así que bueno, les voy a decir, les pusimos
simplemente la presentación, y en la siguiente lo único que hay es una foto de un cuadro de Cecilia, que me gustaría que nos acompañe en la noche de... Ay, bueno. Bien, ese es una de las imágenes de Cecilia que más aparece, y sobre eso voy a tratar de respetar el tiempo y decirles algunas cosas que nos pueden iluminar sobre esta figura de la historia protestante y de la educación privada. Y vamos a ver esa vinculación con Varela. Entonces, a Cecilia Wolfi la ubicamos en 1855 y tuvo una vida intensa, pero breve, y fallece muy joven, a los 30 años, pero en esa corta vida dejó todo un legado que es muy importante que lo podamos reconocer. Voy a leer algunas partes de la ponencia para poder aprovechar el tiempo. Es necesario recordar que en la década del 70, estamos hablando del siglo XIX en Uruguay, mientras se llevaba adelante el primer impulso modernizador, coincidieron en tiempo y espacio un conjunto de figuras históricas que al estudiarlas separadamente no logramos comprenderlas en su contemporaneidad. Porque a ver, seguramente los uruguayos todos sabemos de Varela, pero menos sabemos de Cecilia Wolfi y su legado en la historia de la educación. Estudiarlos juntos no significa homogeneizar ni considerarlos iguales, sino comprender sus diálogos, sus diferencias, las influencias de unos sobre otros. A esta red de intelectuales, pedagogos y pastores del último cuarto del siglo XIX vamos a incorporar otros protagonistas que recuperan la presencia femenina en el escenario de la época. Junto a ellas se pueden visualizar otras nombradas y muchas más innombradas, pero conocemos el nombre de algunas de ellas. Por ejemplo, es la señora Elena Goodfellow. Y después hay personas que no estuvieron presencialmente acá en Montevideo, pero que participan desde Estados Unidos a través de la Sociedad de Mujeres Misioneras de los Estados Unidos. Y una persona que sí participa desde Uruguay, aunque es nacida en Argentina, es la maestra Cecilia Wolfi. La señora Elena Goodfellow era la esposa de Thompson, y un poco que aparece soslayada tras la figura de su esposo, y cumplió también un rol protagónico que tampoco ha sido estudiado suficientemente. Se hizo misionera, se casó con el pastor y doctor Thompson, justos asumieron lo que consideraban el llamado en sus vidas como misioneros en el Río de la Plata, y ambos dedicaron su vida al servicio de la causa protestante en Argentina y Uruguay. Tenemos que entender esto como obras de ambas márgenes del Río de la Plata. Por otro lado, es necesario precisar unas palabras para caracterizar brevemente la Sociedad Misionera de Mujeres de Ultramar, una institución nacida en el siglo XIX con el objetivo de evangelizar Asia, África y América del Sur de manera integral, de acuerdo al ideal protestante. El evangelismo tenía que ir acompañado con el desarrollo cultural de los pueblos. Ellos pensaban eso, los protestantes, ¿no? Tenían que evangelizar y a su vez ayudar al desarrollo cultural de estos pueblos, de estas repúblicas independientes del siglo XIX. Es interesante que el argumento de la sociedad era que las mujeres solo pueden ser motivadas por otras mujeres nativas, decía la sociedad, ¿no? Por eso la Sociedad de Mujeres envió misioneras para capacitar a mujeres maestras nativas y lectoras de la Biblia en tierras extranjeras. Y en tercer lugar situamos entonces a Cecilia Wolfi, de nacionalidad argentina, pero residente desde pequeña en Montevideo, junto a sus padres provenientes de Génova y su hermano Antonio Wolfi, nacido también en Argentina. En 1870, cuando Cecilia tenía 15 años de edad y en el mismo tiempo que ingresó a estudiar al Instituto de Señoritas, del cual egresó en 1872 con el título de maestra, trabajó junto a María Estañada de Munar y otras jóvenes maestras dirigidas por José Pedro Ávila desde 1872 a 1879. Es necesario recordar la coincidencia espacial y temporal de las figuras mencionadas como un dato relevante. Cecilia conoció a Varela en persona. Su carrera profesional como maestra estuvo moldeada y formada por las ideas del reformador. Ella fue una maestra de la escuela pública y su nombre aparece en los registros de maestros en el informe de Varela. O sea, esto aparece en estas fuentes de época. En tanto, Cecilia trabajaba en las escuelas del Estado, abrazó también de manera entusiasta y decidida la causa evangélica metodista.
Ella, tanto el nombre de ella como el nombre de su hermano aparecen en el libro de actas de miembros de la Iglesia Metodista cuando en el momento mismo de su fundación. ¿Cómo llegó Cecilia Welfie? Nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo llegó Cecilia Welfie a concebir la idea de fundar las escuelas evangélicas? Porque ella lo que hace es, ella es maestra en las escuelas de Varela, trabaja en las escuelas de Varela, tenía como una capacidad organizativa muy importante, y luego ella aparece esta idea de crear escuelas evangélicas, ¿verdad? En el mismo tiempo que se había sancionado la ley de educación. Y bueno, o sea, de acuerdo a lo que hemos estudiado, vemos que ella es impulsada por el reverendo, el pastor Juan Thompson, fue aconsejada por el pastor Thomas Wood, o sea que esto no es una obra de una persona sola, sino que es en el marco de todo un proyecto evangélico, protestante, misionero, y también por la esposa de Thompson que le hace este contacto con la Sociedad de Mujeres Extranjeras. Los tres incidieron de manera unánime en esta conexión. El pastor Thomas Wood y el matrimonio Thompson, junto a otros ministros evangélicos, lideraban el desarrollo del protestantismo en las repúblicas del Plata y, como hemos visto, de la causa evangélica. También estaba unido a la causa de la Biblia. Es como que el desarrollo del protestantismo en el Río de la Plata está vinculado a la difusión de la Biblia también, de los colportores que traían la Biblia. También les quiero decir que mi idea, o sea, como estudiante de la maestría en Historia Rioplatense, o sea, las líneas de investigación están referidas siempre a esta presencia protestante que aparece como muy poco o casi nada en el relato oficial. Entonces, muchas personas que tienen una fe protestante, bueno, se preguntan, espero, ¿de dónde surge? ¿Cuál es la historia del protestantismo en Uruguay y por qué no aparece? Entonces, la idea de estas investigaciones es contribuir de alguna forma a esa difusión y a ese rescate de la memoria también de la historia del protestantismo en Uruguay y afirmar una línea de investigación. Bien, de las lecturas de las fuentes de época de la historiografía confesional se infiere que durante el siglo XIX los líderes protestantes soñaron con el desarrollo de la causa evangélica en Sudamérica y que en la década del 70 creyeron estar frente a la posibilidad de evangelizar estas repúblicas bajo el credo protestante. En la búsqueda de este objetivo construyeron templos e instituciones, se crearon periódicos, sociedades de beneficencia, escuelas y hospitales, y ahí es que aparece esta figura de Cecilia. Este protestantismo incipiente, entusiasta y apasionado que se desarrollaba en Uruguay puede estudiarse a través de las figuras más relevantes, como el matrimonio de Thompson, los cuales habían asumido la misión para Latinoamérica contra todo perjuicio de época. Ellos decidieron venir a las repúblicas del Plata, como le llamaban, para extender la causa protestante y lo hicieron por más de 50 años de ministerio, sentando las bases del protestantismo histórico en la región platense. Forjaron vínculos con los gobiernos y, dada su altísima preparación intelectual, aportaron al debate público de actualidad y realizaron aportes culturales significativos. Celebraron las iniciativas liberales y se brindó todo el apoyo hacia las iniciativas del Estado. Simultáneamente se planteó una propuesta alternativa para la educación en la región rioplatense, en este caso Uruguay, pero unida inseparablemente a los objetivos del protestantismo en la región. O sea, por un lado apoyan a Varela, hay una vinculación muy fuerte de los protestantes con Varela, y otra cosa que también, dado el espacio que tenemos, no puedo extenderme en esto, pero sí decirles que en los trabajos de Varela, en la obra principal de Varela, la educación del pueblo, aparecen nombrados los protestantes, y justamente una de las cosas que argumenta Varela es que la educación debía incluir a todos, y que en el país había gente que tenía otra confesión religiosa y que entonces las escuelas, por eso no se debía enseñar enseñanza religiosa. Ahora los protestantes apoyan esto, pero de alguna forma los protestantes también ellos tienen su fe y van creando esta alternativa de crear escuelas con el mismo método de avanzada que tenían las escuelas valerianas, pero con una enseñanza religiosa desde el protestantismo.
Bueno, en este caso estas figuras también aprovecharon sus contactos en Estados Unidos para el desarrollo de iniciativas sociales y culturales en Buenos Aires y Montevideo, y así que la señora de Thompson consigue este vínculo con la Sociedad Misionera de Señoras de la Iglesia Metodista Episcopal y logró interesar a sus dirigentes en la obra educacional. Y entonces ahí es que aparece esta vinculación. Estos datos son interesantes para rescatar la obra y la voz de las mujeres en el protestantismo rioplatense que merece ser estudiado. Vinculaciones, obras de educación, beneficencia y hospitales que fueron fundadas por misioneras que apenas son recordadas incluso en la historia confesional. Cecilia manifestaba una intensa vocación pedagógica y una formación profesional actualizada. Estaba estatal, habilitante por el Estado, ¿no? Tenía una experiencia de más de 7 años en las escuelas públicas, pero también era una mujer evangélica, comprometida con su fe protestante, vinculada y apoyada por los líderes pastorales del metodismo. No podemos olvidar esos datos y ni soslayarlos en la construcción del perfil biográfico de Cecilia Welfi. Reunía de manera excepcional condiciones que la distinguían. Toda ella era una novedad de época. Pensamos que era mujer, joven, maestra, vareliana y protestante. Una combinación un poco usual y creo que más inusual nos resulta a nosotros, que la miramos desde presente, porque en la época hay una identificación de algunos de sectores protestantes con Varela, cosa que después en el relato histórico no, como que se ha ido perdiendo. La vocación, el compromiso de fe, la profesión y el apoyo de un liderazgo religioso destacado, sumado al contacto con la sociedad de mujeres, llevaban a Cecilia a tomar una decisión: renunciar a su cargo en las escuelas del Estado y fundar escuelas evangélicas. La maestra Cecilia tenía 23 años cuando decidió dedicarse por completo a la educación privada y evangélica. Los protestantes se habían dedicado, como hemos visto, muchos de sus esfuerzos a la educación y a la difusión de la Biblia durante el siglo XIX. En la década del 70 funcionaban en el país varias escuelas dominicales en inglés y en español, desde la llegada del pastor Thompson. Eso es importante también para la memoria protestante, la existencia de escuelas dominicales tan importantes en la historia religiosa y en la actividad religiosa de las escuelas. Desde el siglo XIX había una actividad incipiente de las escuelas dominicales. Pero la propuesta de Cecilia Welfi era ampliamente singular, era un proyecto completo en lineamiento con la reforma educativa vareliana desde el punto de vista de la formación y del contenido, pero era también una propuesta religiosa evangélica, o sea que era religiosa, evangélica, pero también en línea con los últimos, digamos, lineamientos que estaban pedagógicos del momento. Una vez concebido su proyecto de escuela privada, donde se pudiera trabajar también la dimensión religiosa en la formación del educando, respaldada e impulsada por sus líderes y compañeros de fe protestantes, la maestra Cecilia Welfi presentó su renuncia al inspector general don José Pedro Varela. La significación histórica debe comprenderse en esa singularidad biográfica de Cecilia como maestra tan vareliana como cristiana y evangélica, sin que ello significara una contradicción en ese momento, ¿no? En una carta fechada del 20 de octubre de 1879, hablando sobre la organización de las escuelas evangélicas, Cecilia expresa, hay algunas escritas en inglés, en el que ella expresa esa necesidad y cree que, aparte ella dice que cree que esos años de experiencia como se presenta a sí misma como trabajar 7 años para las escuelas del Estado, le permiten gran autoridad a ella para poder fundar estas escuelas. Y funda 9 escuelas en distintos lugares de Montevideo, algunas son pagas, otras no pagas, a veces algunas son gratuitas y en los lugares que de otro, digamos, contexto socioeconómico cobran una matrícula para sostener las otras y así se van extendiendo estas escuelas. A partir de esos datos, visualizamos en distintos lugares, barrios de Montevideo en los que se van a crear estas escuelas, que tenían un cartel que decía escuela evangélica, que muchas veces eran, estamos en la polémica entre secularizadora, y bueno, estas escuelas muchas veces eran incluso apedreadas, porque bueno, no eran, si estudiamos la época, bienvenidas por todo lo que significaba, ¿no? En esa sensibilidad de época. A partir de estos datos visualizamos la difusión, la apertura y el amplio espectro social que pudieron tener esas escuelas repartidas por toda la ciudad de Montevideo. Falta estudiar en profundidad todavía
el impacto social que tuvieron esas escuelas y analizar más profundamente sobre la organización de las mismas. La primera escuela fue gratuita, lo que les explicaba recién, y en cuanto a las dificultades encontradas, parece justamente estar relacionadas con el nombre de escuelas evangélicas que aparecía con letras grandes, o sea que no es que era un cartel grande que decía escuelas evangélicas con letras grandes en el frente del edificio. Y también la dificultad que tenía Cecilia Welfi de encontrar maestras formadas con todas esas características. Entonces, en el año 1879, Cecilia Welfi organizó un instituto normal para la formación de maestras. Y eso es muy interesante también. Es decir, que la significación de la maestra Cecilia Welfi en la historia de la educación nacional no está dada solamente por las 9 escuelas que fundó y organizó, sino por su trabajo pedagógico en la formación de maestros y en el aporte creativo de plantear una alternativa educativa al proyecto estatal, a su juicio enriquecida por los recursos culturales y espirituales que se incorporan al currículo escolar. Aunque incluía la dimensión religiosa, esta propuesta era diferente. No era lo mismo que las otras escuelas religiosas que había. O sea, hay como toda una apuesta distinta de lo filosófico, también lo que estas escuelas significaban. En la prensa de época, en el diario del Evangelista, que era la prensa protestante de época, aparece por lo siguiente: los preparativos para la escuela evangélica, que en breve se abrirá bajo la dirección de la señorita Cecilia Welfi, siguen adelante. Nos consta que ya se han presentado varias madres para hacer inscribir a sus hijas en la matrícula de la escuela. O sea que estamos en una época en que recién se había sancionado la ley de educación, entonces, o sea, y lograr que la escuela primaria sea obligatoria para todos, sea de carácter universal, bueno, demoró muchos años. Entonces, esta es una propuesta que también va a buscar ese mismo objetivo que perseguían tantos las autoridades de época, ¿no? Es interesante anotar para la época la presencia femenina, en el caso de las maestras, las alumnas, las madres, y en el mismo ejemplar del periódico se mencionan los integrantes elegidos para la nueva comisión de beneficencia de la Iglesia Evangélica, y son todos femeninos. En cuanto a la concepción de la educación en el proyecto evangélico organizado por Welfi, debe destacarse la concepción interdisciplinaria e intercultural en los programas de estudio y la metodología de enseñanza. El proyecto defendía la integración de disciplinas, la asociación entre los conocimientos, las humanidades, las áreas sociales y científicas, y bueno, tenía más o menos lo mismo que enseñaban las escuelas del Estado, ya que Cecilia había sido formada en las escuelas del Estado, solamente que le agregaban esta propuesta religiosa. Se empezaba con un salmo, con una oración, y estas escuelas, hay algunos materiales que hemos podido ver en lo que sí, uno de los problemas que tiene es el ausentismo que caracterizaba a las escuelas de la época, tanto las escuelas del Estado como las escuelas católicas, como a estas escuelas que también, como expresión social, mantienen un alto grado de ausentismo y una preocupación de estas maestras para que los niños vayan a la escuela. Hay algunos datos que podemos tener de a qué hora abrían, a qué hora cerraban estas escuelas, qué se hacía, se leía un salmo, se oraba antes de entrar. Y bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Vamos a ir, quiero ir redondeando con este perfil de Cecilia. Bueno, pronto, cuando esté publicado, van a poder acceder a todo la ponencia, pero bueno, sí, para todos los que nos escuchan, los que nos puedan escuchar después, hablar de Cecilia como alguien que colabora en algo que preocupaba a todas las autoridades y a jerarquías y ministros de las distintas representaciones religiosas de época y de las autoridades de gobierno también, que las personas se educaran. Bueno, después ella fallece muy joven, contrae tuberculosis y muere muy joven, y bueno, trabajaba mucho, no pudieron encontrar, después de ella, no hubo alguien que pudiera, ella recorría de un lado a otro de los distintos lugares de Montevideo, organizando las escuelas, y bueno, después su hermano se encarga de las escuelas, y luego esas
con el tiempo y bajo también este auspicio de la Sociedad de Misiones, estas mujeres también, otras que también merecen otro estudio, van a lograr después unificar esas escuelas y trasladarlas a un solo lugar, y ese es el nacimiento de lo que hoy nosotros conocemos como el Instituto Crandon, que se va a dar posteriormente en el siglo XX. Pero el inicio tiene que ver con esto, y a mí me gustaría ir cerrando, explicando algunas cosas, por ejemplo, que a veces para los que pertenecen a las instituciones privadas de educación, tal vez no ven como ven en la educación pública la herencia bareliana, y sin embargo este trabajo de Cecilia, a su vez vinculado con Varela, incluye a todos bajo también esa órbita de Varela. O sea, de este modo, la herencia vareliana se extiende también a los sectores privados de la educación uruguaya, los de ayer y los de hoy. Todos los niños de todas las escuelas, públicas y privadas, religiosas y laicas, pueden reconocerse en Varela, rescatar ese elemento social y cultural identitario donde todos se sientan representados. Puede colaborar a sanar las grietas, muchas de las grietas sociales, ¿no? Una visión crítica de la historia donde todos se encuentran y nadie se excluye. Por lo tanto, resultaría relevante, o sea, estudiar a los contemporáneos de Varela, porque a veces estudia a Varela, pero Varela no hizo todo lo que hizo solo, sino que lo hizo con otros. Siempre la historia es nunca es la historia individual, siempre es colectiva, siempre somos en otros y lo que hacemos lo hacemos con otros. No existimos solos, ni se estudia historia solo, ni los textos humanos son textos que se generan también socialmente. Por lo tanto, resulta relevante estudiar a sus contemporáneos, a los otros que con él interactuaron, que le apoyaron, que le contrariaron, que ofrecieron aportes alternativas. Esa sería una verdadera historia de la educación nacional, porque si no, el tratamiento mesiánico de algunos personajes desfigura la verdadera identidad y esconde su esencia. Por otro lado, el rescate de las figuras femeninas, como el caso de la maestra Cecilia Welfi, en la historiografía académica y en el desarrollo de una historiografía confesional, en el que se ven representados todos los protestantes evangélicos y no solo los metodistas, sino son todos aportes que tenemos que realizar. Superar las etiquetas institucionales e incorporar sus aportes al desarrollo de la educación nacional. Ser parte de la premisa que ha ocurrido tanto con la figura de Varela como de Welfi, que han quedado encapsuladas en mitos fundantes, institucionales e ideológicos, sin llegar a comprender la amplitud de su obra. La memoria colectiva nacional, que ha perpetuado con justicia la figura de Varela como el padre de la reforma educativa, puede ser muy enriquecida por aportes que contemplen todas esas dimensiones de su época, porque comprenderlo implica comprender su tiempo, su espacio, sus otros. Como fin último, se ha buscado contribuir a la construcción de una historia cultural que atraviese los muros de las instituciones y los muros ideológicos, donde más uruguayos se sientan representados en consonancia con lo que se ha interpretado de los ideales varelianos. A mí me parece que a veces Cecilia Welfi, en todo caso, la conocen más los metodistas o la conocen en el Crandon, que tiene un archivo que se llama Cecilia Welfi, pero que después en la memoria protestante y educacional del país, e incluso en los colegios privados, también pueden encontrar en esta figura también una de aquellas figuras fundantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela Guerrero, por esta excelente ponencia que has realizado. De verdad, gracias por la investigación, por la originalidad de esta investigación y esta propuesta. Realmente creo que es muy enriquecedora para la historia de la educación este perfil de una maestra protestante evangélica vareliana, como lo fue Cecilia Welfi. A continuación quiero comentarles que ustedes pueden escribir allí en donde hay preguntas, participaciones, pueden hacer sus aportes, sus consultas, sus comentarios. En todo caso, al final de las 3 exposiciones, vamos a tener un espacio para dialogar con las panelistas. ¿Ok? Así que queda hecha la invitación para que aquellos que quieran se animen a hacer en este webinar sus aportes. Y a continuación, entonces, ahora vamos a presentar a nuestra segunda expositora de la noche de hoy.
Se trata de María Rosa. Ella es miembro de la institución teresiana, egresada de Florida Atlantic University en el área de educación y estudios sociales. También es profesora de historia, egresada del Instituto de Profesores Artigas, el INPA. Grado en Psicología Sistémica y Familias de la Universidad Católica del Uruguay y es un acompañamiento psicoespiritual por la ciudad. Ha ejercido la docencia en historia en establecimientos públicos y privados y ha integrado por muchos años la unidad coordinadora del programa Aulas Comunitarias. Actualmente es parte del equipo de la residencia universitaria de la institución teresiana en Montevideo y se dedica al acompañamiento espiritual. Tiene varias publicaciones en coautoría e integra el consejo de redacción de la revista Nueva América. Hoy presentará el libro Católicas comprometidas en la educación formal y no formal. Muchísimas gracias entonces, Mary, por estar aquí con nosotros esta noche y te dejamos a partir de este momento la palabra. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un gusto estar aquí. He escuchado con sumo interés la exposición que hemos tenido antes, que realmente es digno de ser notado. Esas cosas de la historia que permanecen silenciadas un tiempo hasta que alguien las levanta y se transforman en patrimonio de todos. Lo mío es algo parecido, no es un estudio académico, sino una especie de galería de presentación también lo mismo de docentes comprometidas en la educación, en este caso son católicas, comprometidas en educación formal y no formal. Cuando Pedro me habló de la posibilidad de hacer esta presentación, yo dije, son multitud, ¿no? Porque mujeres católicas en educación son infinita, cantidad infinita. Todos los niveles de la educación, en todos los tipos de educación. Y me gustaba también eso de incluir la educación formal y también la llamada educación no formal o llamada también educación social, que tan importante es en la vida de tantísimos jóvenes, sobre todo de las áreas más carenciadas de nuestra sociedad. Entonces lo que he tomado es como tomando una muestra, personas representativas de grandes colectivos que estarían todos aquí mereciendo que los presentáramos en esta galería. Entonces, voy a comenzar por la Magíster María Camino Trapero, nacida en el año 1930, fallecida en 2019, nacida y fallecida en España, pero que trabajó y dio su vida acá en el Uruguay durante 48 años, de 1963 a 2011. Le hemos llamado la pasión de enseñar, porque si algo tenía Camino era pasión por enseñar, por aprender, por compartir saberes y por generar saberes también de las mismas personas. Ella llega al Uruguay en 1963, trabaja primero en el colegio de la institución teresiana y después se dedica a la enseñanza pública. Es profesora en varios liceos de Paysandú, de Pando, de Montevideo. Sobre todo su enseñanza se basa en la relevancia de los valores en la educación. Usaba la técnica de clarificación de valores y muchas otras técnicas para ayudar a levantar el tema de los valores entre sus alumnos en esta sociedad plural, en colegios públicos, en liceos públicos, laicos. El diálogo sobre los valores era sumamente importante para ella como una manera de educar en profundidad. Después se dedicó a la formación de docentes. Y ya muchísimos años dedicó a la formación y a la promoción del saber entre los docentes. Recorrió el país de punta a punta, dando cursos y entusiasmando a docentes y educadores por su vocación y crecimiento personal.
algo que caracterizaba a María Camilo era el entusiasmo. ¿Por qué pusimos el hecho de que es magíster? Porque María Camilo fue la primera que obtuvo el título de magíster por la Universidad Católica del Uruguay, en esta casa. La primera magíster en educación de esta casa, de la Universidad Católica del Uruguay. Hizo lo que ella llamaba milagro pedagógico, caracterizado por una ida y vuelta de entusiasmo recíproco y amplitud de horizontes. Ella recorría el país dando cursos para docentes y cuando volvía llena del entusiasmo que le habían contagiado los docentes. En realidad era un entusiasmo que ella había sembrado también entre ellos. Ella consideraba eso un milagro pedagógico. Abrió caminos en la educación, en clarificación de valores, como ya hemos dicho, y en planificación docente por objetivos. En aquellos años, los años 90, se trabajaba mucho. Y por último, trabajó en formación docente universitaria, pública y privada, realizando capacitación pedagógica para distintas profesiones, abogados, contadores, arquitectos, generando eso, ¿no? Que nuestras universidades muchas veces están llenas de excelentes profesionales, pero a lo mejor sus clases dejan mucho que desear desde el punto de vista pedagógico, didáctico. Bueno, justamente la labor de Camilo fue llamada desde varias facultades para que diera formación pedagógico-didáctica a profesionales, excelentes profesionales, que así podían acercar su saber y su experiencia a los estudiantes de una manera más ordenada, más atractiva, más entusiasmante, contagiando el entusiasmo de Camilo. Varias de sus publicaciones tienen que ver con este asunto del fomento de los valores en el clima de clase, pedagogía de los valores, una experiencia compartida, y los valores en los programas de enseñanza. Muchas de estas publicaciones recogen experiencias de docentes que ella misma ha fomentado. Los testimonios sobre ella son muy abundantes. Ese talante de mujer estudiosa, incansable en el abrir caminos en la investigación pedagógica, se mantuvo a lo largo de toda su vida, reforzado por su vocación teresiana, la vocación de la institución teresiana que ella participaba. Alguien dice: doy gracias a Dios por haberla puesto en mi camino, maestra de maestras, tan generosa, estudiosa. Doy gracias por su entrega y su vida fecunda. Gran mujer no se medía en la generosidad de compartir y salir al encuentro de las necesidades de los otros. Agradezco lo recibido, su alegría, su energía desbordante, su pasión por enseñar, su capacidad de aprender y hacer. Estaba siempre estudiando, aprendiendo, enseñando. Ella siempre conjugaba en gerundio estos tres verbos. Entrañable maestra y compañera de ruta, junto a ella mantuvo un aprendizaje constante. Siempre alegre de andar rápido, repleta de ideas, trabajadora, vocacional, que nos embarcó en el carisma povedano como muchas acciones buenas. La Conferencia Episcopal de Uruguay ha manifestado con gran cariño su gratitud por el aporte significativo que hizo María Camilo. Y a la vez, al evocar a María Camilo, evocamos a tantas otras docentes que cada uno es particular y tiene sus características propias, pero que han recorrido este camino de transitar tanto la educación católica privada como la educación pública, y terminan también compartiendo con otros docentes su sabiduría y su experiencia, formando docentes y sobre todo estimulando la pasión de enseñar. Así que entonces va el homenaje a tantos caminos que han estado por ahí también. Una segunda persona que queremos traer esta noche aquí es Beatriz Brites. Beatriz Brites sería representante de esa educación no formal o educación social, que paralela, pero vaso comunicante con el sistema público o privado de educación formal. Tantos de nuestros jóvenes, niños y jóvenes, se benefician de esa otra
educación que se da a través de los talleres, lo lúdico, la participación en voluntariados, en campamentos y el acompañamiento personal que hacen estos educadores de los niños y jóvenes. Beatriz, nacida en 1955 y fallecida el año pasado, en plena juventud todavía, pusimos en ella educar desde la vida, porque eso es lo que ella hacía. Es miembro del Instituto Secular Hijas de la Natividad de María, cuyo carisma es educativo y catequético, con énfasis en las mujeres y en los pobres. Beatriz conoció este carisma siendo estudiante y después integró ese instituto. Durante muchos años, Beatriz fue docente y coordinadora en la Escuela de Oficios del Movimiento Tacurí, de la Congregación Salesiana, en el barrio Marconi. Barrio Marconi, Casaballe, se movía por toda esa zona. Beatriz incansablemente compartió también años de trabajo con el padre Cacho en esa zona. Trabajó en la pastoral de adolescentes y jóvenes, acompañando y formando animadores para esta pastoral. Tuvo un rol importante en la pastoral juvenil, acompañando a estudiantes migrantes del interior. Ella había vivido en River, y después, cuando vino a vivir a Montevideo, se dedicó mucho a acompañar esos jóvenes que se trasladaban a Montevideo en el interior, tanto para estudiar como para trabajar. Y bueno, formó grupos con ellos, los acompañaba personalmente, siempre encontraban en ella un referente y un apoyo. Últimamente, ante la ola de violencia desatada en su entorno, ella integra e impulsa el movimiento barrial La Vida Vale, ¿no? Que reivindica de propuestas de mayor seguridad para la zona y muchas otras intervenciones que puedan ayudar a detener toda la problemática que sabemos que existe en esa zona. En cualquier lugar donde se la necesitara o ella creyera que podía aportar algo, ahí estaba Beatriz. Los testimonios también sobre ella son innumerables, yo he tomado solamente algunos, que Rosa Ramos ha recogido en un artículo que está en internet. La presencia luminosa y portadora de esperanza de esta mujer no se apaga, se agranda como la de Cacho, a la vez que nos interpela, provoca y convoca a seguir su huella, la misma que ella seguía, la del profeta de Galilea. Siendo una presencia luminosa y amorosa, su aporte no era solamente afectivo, siendo esto tan importante, sino que conociendo los derechos de toda la persona, los exigía. Reivindicaba los derechos de las personas con compasión, con perseverancia y con energía. Procuraba los medios para que las propuestas fueran viables y eficaces. Apelaba a las instituciones nacionales o municipales, abría espacios, lideraba talleres para niños, jóvenes y mujeres que son en estos medios vulnerables, entre los más vulnerables entre los pobres. Beatriz era una mujer de fe, con visiones fuertes y claras, y participaba en instancias de las instancias de la vida pública, política y religiosa del país. Su figura de estatura normal, más bien baja, su voz clara, firme pero dulce, tenía una autoridad que llegaba a todos, niños, jóvenes, adultos, dentro y fuera de la ley. Esto es mucho decir, pero es lo que sucedía. ¿Acaso esta expresión no nos recuerda la extrañeza de los jefes religiosos ante la autoridad de Jesús? Esta pregunta la escritora Rosa Ramos sobre Beatriz. Lo mismo decimos, Beatriz es una representante muy destacada, pero de tantas mujeres que en los barrios, en las zonas más carenciadas de las ciudades o de las zonas rurales, acompañan niños y jóvenes en esa formación y en esa educación que se da desde la vida y con la vida misma y que se transmite porque se vive. Educar desde la vida. Bueno, como esta presentación era ayer y hoy, tenemos una tercera persona, Carla Praderi, desde el Uruguay profundo, en el departamento de Cerro Largo. Carla está actualmente en actividad. Su
principal rasgo es una vocación laical en la escuela pública, que ella dice es la escuela de todos. Aquí recordando a Varela, la escuela pública, la escuela de todos. Es una mujer con clara conciencia de su vocación laical y de su profesión docente. Cuando se recibe, trabaja un tiempo en colegios católicos, pero luego hace un discernimiento y siente que su llamado, su vocación es a estar como maestra, con valores cristianos, con presencia cristiana, en una escuela que es de todos, la escuela pública. Y ahí trabaja 30 años como maestra en las escuelas públicas, tanto rurales como urbanas del Departamento de Cerro Largo. Y en sus últimos años trabaja en las escuelas de tiempo completo, que integran programas de integración de niños con capacidades diferentes. Ese, por un lado, ha sido su aporte, que ella lo siente como vocación, muy especial dentro de su vocación al magisterio. Paralelamente a eso, siempre ha trabajado en formación catequística, o sea, la formación en la fe de niños y jóvenes, y a su vez de catequistas. Ha preparado material, ha integrado el oficio catequético en el departamento de Cerro Largo, y también después se ha vinculado a nivel nacional. Cuando se jubiló, a pedido de su obispo, trabaja ahora en la pastoral de los colegios católicos de la ciudad de Milo y es referente de pastoral en un colegio en especial. A su vez, cuando la llamé el otro día, estaba haciendo un curso, porque siempre se está formando, para aprendiendo la metodología del buen pastor, una metodología de catequesis que se quiere implementar en la diócesis. También los testimonios sobre esta persona, acá nos llega el padre Walter Aguirre, el padre Nacho, que la conoce mucho, nos dice: maestra reconocida por su responsabilidad, cercanía y apoyo a quien tenía mayor dificultad. Usa esta imagen tan linda: maestra de túnica blanca, en bicicleta, proveedora de beneficios y fiestas en cada escuela que tuvo. Su vida era su anillo de fe. Nunca impuso sus creencias, las transmitía con su persona. Es una laica común con una profunda pertenencia al pueblo, parroquia, diócesis, a Jesús. Siempre recibía invitaciones de comunidades religiosas y de instituciones locales o movimientos, pero siempre prefirió una sola camiseta, la de laica católica. Este sacerdote dice: soy testigo y beneficiario de una vida que se dejó amor por Dios, buscando lo posible, el momento, con el horizonte de servir a los pequeños. Enamorada de Jesús, sin otro distintivo que el amor al prójimo, entre ellos preferentemente a los más alejados y frágiles, participando y creando vida comunitaria, parroquial y social. Una mujer con salud, en sus relaciones, creo que por su alimento y entrega a Dios en la iglesia y en medio del mundo. Como es una contemporánea, bueno, nos ha llegado también su propio testimonio, así que la vamos a ver en lo que nos dice. Dice: 30 años de experiencia en escuela rural y urbana, en las que también siempre me sentí muy cómoda. Mi preferencia fueron las escuelas de las periferias, porque sentí que era donde más podía aportar, pero también recibir. Mis últimos 5 años, dice ella, fueron en escuela de tiempo completo, porque no quería ir sin experimentar esta modalidad. Hace también referencia a su experiencia como catequista y como maestra de catequistas. Y volvemos a decir, ella es representante, una figura muy, muy clara, de muchísimas otras mujeres, de maestras, que han ejercido durante su vida su profesión en las escuelas públicas y que también han aportado a las escuelas católicas o escuelas privadas también con algunas características, pero que aportan esa calidez, esa solidez, esa residencia, esa cercanía que hace que las escuelas sean llenas de entusiasmo para los niños y para los padres y encuentre siempre esos rostros
amables, comprensivos, llenos de creatividad y de entusiasmo en la tarea que están realizando. Y eso, en medio del mundo, en la escuela de todos, y a la vez también en esa otra educación en la fe, que transmite valores y que transmite la fe, y que es también una forma privilegiada de enseñanza. Y bueno, y para terminar, vamos a terminar con esta poesía que muchos de ustedes conocerán, pero que a mí me gusta muchísimo, que tiene que ver con educar. Educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y de medio de paciencia concentrada. Es consolador soñar, mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo en nuestra propia barca, en barcos nuevos, seguirá nuestra bandera enarbolada. Fermín Valles. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mary. Muchísimas gracias por traernos estos momentos de católicas, mujeres comprometidas, especialmente del pasado, como tú decías, y del presente, y del interior. Es como tú decías, de nuestro gobierno, que representan a tantísimas otras que son canales de transmisión en definitiva del Evangelio, de los valores que Jesús vino a proponer. Así que gracias de verdad, me encantó tu ponencia. Bien, y vamos ahora entonces a nuestra última de la noche de hoy, pero antes les quiero recordar que ustedes pueden escribir sus comentarios, sus preguntas o consultas que quisieran realizar, y al final entonces de la próxima exposición dejaremos un espacio abierto para comentarios que les quieran hacer a nuestras panelistas de la noche de hoy. A continuación, entonces, ahora vamos a presentar a nuestra tercer de esta noche. Se trata de Adriana Silva. Adriana Raquel Silva Castillo es uruguaya, religiosa de las Hijas de María Auxiliadora. Es doctora en Teología Sistemática con especialización en Mariología por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Su tesis se titula Neonatología del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, del año 2020. Es licenciado en Sistemática por la Facultad de Teología del Uruguay, Monseñor Mariano Solar, con una tesis sobre la condescendencia y ternura de Dios como paradigma de la pedagogía salesiana del año 2008. Realizó el diplomado en acompañamiento psicoespiritual en la Escuela para Formadores Santa María, Madre de la Vida Consagrada, en Córdoba, Argentina, en el 2007. Actualmente es la hermana referente del Colegio Instituto María Auxiliadora, el INA, coordinadora de la catequesis provincial de su instituto, docente de la Facultad de Teología del Uruguay, Monseñor Mariano Soler, y del Instituto de Ciencias Religiosas Mariano Soler. Hoy presentará el tema Las Hijas de María Auxiliadora y el primer sindicato femenino cristiano en Uruguay en 1920. Muchísimas gracias por acompañarnos, Adriana. Te dejamos la posibilidad entonces de compartir pantalla y te escuchamos con atención. Buenas noches para todos. Muchas gracias por el compartir de mis compañeras anteriores, que también hacen resaltar la figura femenina de distintas mujeres en la educación en Uruguay. Bien, voy a proyectar y seguimos.
Bien, el tema entonces que voy a desarrollar, como ya Pedro lo ha presentado, tiene por nombre Las Hijas de María Auxiliadora y el primer sindicato femenino cristiano. ¿Sí? Ahí ya tienen una foto del archivo de ese sindicato, si bien la foto es un año después de su fundación. Pero bueno, para entrar un poquito en la temática, es necesario que nosotros podamos ubicar quiénes son las hijas de María Auxiliadora y su contexto. Las hijas de María Auxiliadora Quedaste silenciada, Adriana. Pero, Adriana, quedaste silenciada. Estás muteada. no. Ay, bien. Ahora sí, Bien. ahora sí. Entonces, voy desde el principio otra vez entonces, disculpen. Bien, como yo decía, el tema a desarrollar ya fue presentado y esta foto que está ahí en pantalla es una foto del archivo de dicho sindicato. Si bien la foto tiene como data un año después de su fundación, ¿sí? Pero para al menos tener una imagen de los rostros que lo constituían. Y he dicho también que para poder entender el contexto, está bien que podamos tener una visión general sobre quiénes son las hijas de María Auxiliadora y el contexto uruguayo en el que se funda este sindicato. Entonces, las Hijas de María Auxiliadora es una congregación femenina, ¿sí? Fundada por San Juan Bosco y por Santa Dominga Mazzarello en el 1872, en plena revolución industrial. Y eso marcó las características de la congregación, ¿sí? De toda la congregación salesiana y de nuestro caso la rama femenina, que es una rama como la rama masculina, que tiene por prioridad la atención y la educación de la niñez y la juventud, en nuestro caso femenino, de las clases populares. ¿Sí? O sea, los fundadores, impactados por los daños que la revolución industrial estaba causando en la niñez y en la juventud obrera italiana, pusieron mucha atención y formación a que sus miembros se ocuparan no solo de dar catecismo y educación formal a sus miembros, a los niños y a los jóvenes, sino que también le dieran pan, formación profesional y oficios protegidos por un contrato laboral. Es desde ese origen que provienen las Hijas de María Auxiliadora que llegaron aquí al Uruguay tan solo 5 años después de su fundación en Italia. O sea, fueron fundadas en el 72 y en el 77 ya están aquí en el Uruguay un grupo de hermanas que fueron y se instalaron en Villa Colón. Ahí tenemos los nombres de las hermanas y algunas fotos de las que llegaron. ¿Sí? Si vemos las edades, vemos que es un grupo de mujeres muy jóvenes, formadas en Italia, y que aquí las fotos que aparecen ahí son simplemente algunas fotos de algunas de ellas, no son en el momento que han llegado, ni tampoco son tomadas en el mismo momento, en la misma época, ¿sí? Pero al menos para visualizar algunos de sus rostros. Estas hermanas llegan al Uruguay y se encuentran en qué situación a nivel industrial, ¿sí? Aquí en el Uruguay estamos, en el Uruguay, a pesar de estar saliendo de la guerra civil, con muchas conflictividades, igualmente está desarrollando la industria, está no en el auge, pero bueno, en el crecimiento, en pleno desarrollo, una cantidad de transformaciones motivadas por el gobierno centralizado y fuerte de Montevideo, y también esa paz interna que se va logrando, unido con la llegada de un gran número de inmigrantes europeos, que si bien vinieron al Uruguay con la intención de irse al campo, se quedaron en las zonas urbanas, y eso dio
mucha mano de obra y también inversiones exteriores que generaron la industria en el Uruguay y que en este momento en que llegan las hermanas está en borbollón, ¿sí? La cuestión obrera en Uruguay, para tener algunas ideas, al menos repasarlas, recordarlas, tenemos, por ejemplo, que la jornada laboral, por ejemplo, de un panadero es de 18 horas, de las personas que trabajan en tiendas, almacenes, bares, es de 16 horas. El salario promedio es de 20 pesos, en cambio una familia sencilla y pequeña necesita 40 pesos para poder subsistir. Hay una gran demanda del trabajo de mujeres, o sea, mujeres trabajando en las fábricas, y niños y niñas, y que estos niños, niñas y mujeres tienen un salario inferior al salario de un hombre adulto. Igualmente, otra realidad de la industria uruguaya en ese momento es la falta de higiene de los ambientes laborales. Por ejemplo, el caso de la gran transmisión de la tuberculosis a través, realizado en el ambiente de las trabajadoras de la telefonía, ¿sí? De las telefonistas, justamente porque en todos los turnos todas las trabajadoras usaban el mismo transmisor sin que mediara ningún tipo de higiene o de higienización de dicho instrumento. Bien, con ese pantallazo de la realidad vamos a ir metiéndonos un poquito más, ¿no? Ante esta realidad industrial y laboral, el Uruguay está viviendo una fuerte movilización de los sindicatos, de protestas, de gremios que protestan y reclaman mejoras para las condiciones laborales. Y el movimiento sindical uruguayo, por ejemplo, concibe como origen el 1870, justamente porque en ese año se funda la primera organización estable que tiene como finalidad la defensa de los derechos de los trabajadores, que es el caso de la Sociedad Tipográfica Montevideana. Y recién en 1918 el primer sindicato femenino uruguayo, que es el de las telefonistas, justamente asociado, les decía el ejemplo, de las carencias higiénicas del ambiente laboral de estas mujeres, entre otros elementos, ¿no? En ese contexto llegan las hijas de María Auxiliadora con su formación en educación, que fueron fundadas para ocuparse de la educación formal y no formal de los jóvenes y de la niñez de los sectores populares, llegaron al Uruguay, se instalaron en Villa Colón y se fueron expandiendo rápidamente, generando distintos centros de educación formal y no formal en el país. Como vemos ahí, los lugares proyectados en la pantalla y las fechas. Vemos que hay realmente un crecimiento muy rápido de estas 6 hermanas que vinieron inicialmente, después fueron llegando otros grupos de hermanas. Estas hermanas generaron educación formal primeramente, escuelas, talleres de oficios varios, la enseñanza secundaria apenas para la joven en 1912, el primer magisterio privado católico del Uruguay, privado y católico, es el primero, y distintas obras llamadas en aquel momento obras de beneficencia, que son las obras sociales o educación no formal. Entre ellas, antes de meterme directo entre ellas, pero sí esto de que la preocupación de las hermanas de atender a las más pobres, en la educación de las más pobres se hizo siempre muy dificultosa, especialmente porque el Estado uruguayo no da ningún tipo de subvención para la educación privada, pero aparece en los registros antiguos que estas hermanas siempre se ingeniaron para poder atenderlas, ¿no? Por ejemplo, ahí sale a luz en la cita que está escrita, que si bien los padres pagaban entre 1 o 4 pesos por alumna, igualmente eran cuotas bajísimas, igualmente encontramos en los registros de dichas instituciones educativas
un porcentaje muy alto de alumnas que eran gratuitas, que recibían la educación gratuita. La historiadora María Julia Burgueño dice que esta dedicación a la educación y a la evangelización de la juventud femenina de los sectores populares es tal vez el aporte específico de las hijas de María Auxiliadora a la sociedad uruguaya, y un aporte que las distingue de las demás congregaciones que llegaron en la misma época al Uruguay. Desde ahí nos metemos en el tema sindicato, ¿sí? En 1927, en la publicación que se realiza para celebrar los 50 años de la presencia de las hijas de María Auxiliadora, encontramos esta publicación, esto es una copia de ese libro, y ahí aparece entre las obras de beneficencia, como yo les decía, o educación no formal, la presencia de los sindicatos. Dentro de la lista de esas obras aparece sindicatos de obreras, ¿sí? Y que según el registro de la estadística de ese momento, aparecen 1.688 afiliadas. Si seguimos un poquito más, vamos a encontrar que en esa misma publicación de 1927 aparece ya 3 sindicatos fundados por las hijas de María Auxiliadora y funcionando en sus casas y bajo su dirección. Tenemos el Sindicato Femenino de Oficios Varios, Villa Muñoz, como sede del Colegio de Villa Muñoz, el Sindicato de Servicios Domésticos en el Instituto María Auxiliadora de Lima, y el Sindicato de Servicios Domésticos en Paysandú. Ahí les proyecto una foto que aparece dentro de esa publicación de estos distintos sindicatos, de estos 3 sindicatos, Paysandú, Lima, Montevideo y Villa Muñoz. Si vemos la presencia de adolescentes, además de mujeres adultas. Tenemos que recordar que son muchas las niñas y los jóvenes que trabajan, ¿sí? Que son obreros. O sea, nuestra mentalidad, el obrero es un adulto, pero en esa época el obrero también son niños, son adolescentes y sí, mujeres adultas. Ante la pregunta, bueno, ¿qué ha motivado, qué podía haber impulsado que las hijas de María Auxiliadora del Uruguay fundaran un sindicato aquí en nuestra patria? Además del contexto social que ya hemos visto, también tenemos algunas directrices a nivel eclesial. La encíclica Rerum Novarum de 1891, donde el Papa donde el Papa León XIII plantea y aborda la cuestión obrera y además impulsa la creación de gremios de inspiración cristiana dentro de la Iglesia Católica para defender los derechos de los obreros, el justo salario, al descanso, a la seguridad social, es uno de los motores que seguramente colocó el contexto para que las hermanas pudieran dar los pasos que dieron. Hay también en el 1901, don Rúa, que para nosotros es el sucesor de nuestro fundador, el sucesor de don Bosco, hay un apoyo de don Rúa muy tácito y muy importante que él da al primer sindicato de la moda en Turín, y que las noticias del apoyo de ese apoyo deben haber también impulsado, motivado esta decisión de las hermanas. Igualmente, el camino de nuestros hermanos salesianos, que ya habían iniciado la fundación de algunos sindicatos masculinos. Pero todo esto unido con la sensibilidad y la cercanía de las hermanas a las necesidades de las jóvenes obreras. O sea, las hermanas no eran lejanas ni física ni afectivamente a la realidad de las jóvenes. Ellas estaban cercas de este tipo de jóvenes. Varias de sus obras atendían de distintas formas, especialmente la evangelización, a esta realidad, a este público. Por lo tanto, esa cercanía permitió algunas cosas que vamos a ver
a continuación. Bien, entonces la pregunta, ¿cuál fue el primer sindicato entonces femenino cristiano y cómo fue su origen? Si nosotros nos atenemos al libro de acta, ¿sí? El libro de acta de ese sindicato más antiguo, fundado en 1920, vamos a encontrar que el origen de este sindicato fue el 23 de junio de 1920 en el Colegio María Auxiliadora de Villa Muñoz. Un día concreto, ahí comenzó el sindicato. Pero si nosotros miramos otra fuente, que es la crónica de la escuela y del sindicato de obreras, ahí encontramos otros elementos, ¿no? Por ejemplo, esta crónica coloca el origen del sindicato en la escucha empática de la directora de esa casa, la hermana Josefa Tilly, a las necesidades de las jóvenes. O sea, esta crónica comienza el 2 de febrero de 1914 y comienza diciendo el inicio de una obra, de esta obra a favor de las jóvenes obreras, tiene su inicio el día 8 de diciembre de 1913, cuando algunas jóvenes se acercan a la directora lamentándose de su situación, de tener que trabajar todo el día y de no poder seguir estudiando e incluso no poder avanzar en su trabajo, de manera de poder aspirar a otro trabajo mejor por no tener tiempo ni posibilidades de estudiar o de seguir estudiando. Y esta crónica dice que la directora escuchó estas quejas, o estos, más que quejas, lamentaciones de las jóvenes, y les prometió que ella haría algo al respecto. A partir de ahí comienza toda una serie, un proceso, o sea, un proceso donde el sindicato, la fundación de este sindicato es parte de ese proceso, ¿no? Es un proceso que comienza con la apertura de clases nocturnas para las obreras. En el 1914, se abre estas clases nocturnas para las obreras y se les ofrece la posibilidad de aprender oficios varios según sus intereses, que para algunas puede ser la adquisición de un saber para progresar en lo que ya sabe, o para otras posibilidad de aspirar a otro trabajo mejor remunerado. Pero dentro de estas clases nocturnas también hay 2 días dedicados a la alfabetización, aprender a leer, a escribir y otros elementos de la alfabetización. Donde este proceso comienza con las clases nocturnas, pasa por la fundación de este sindicato, pero que no queda ahí, hay otros procesos que se abren con los sindicatos, ya sean cooperativas, ya sean contratos, que vamos a ir viendo a continuación. Estas clases nocturnas, como yo decía, no fueron hechas, estas también son fotos reales del momento, ¿no? De aquella época. Estas clases nocturnas tenían el aprendizaje de un oficio, pero también tenían conferencias de carácter social y religioso, que las hermanas se preocuparon de conseguir personas idóneas para que mientras las trabajadoras, o sea, las obreras, después de trabajar, de una jornada de trabajo, venían a clase, y durante esas clases, mientras realizaban alguna tarea de labor, recibían 2 veces a la semana conferencias de carácter social y religioso. Estas conferencias fueron bien pensadas, o sea, las hermanas se preocuparon de conseguir oradores, personas, ese es el título que aparece en las crónicas, oradores que pudieran formarla a las jóvenes. Entre esos oradores aparece Eduardo Cayota, de forma muy significativa. Tiene un espacio el doctor Héctor Tosar Estades, el señor José Espandín y sacerdotes varios, ¿sí? Donde ellos iban dando tanto, ahora vamos a ver las temáticas,
bueno, sacerdotes varios salesianos y algunos de otras congregaciones. También las hermanas se preocupan algunas veces de invitar al mismo obispo, Aragón, a venir a darle conferencia a las obreras. Por decir, hay una orientación, hay una búsqueda clara de qué es lo que se le quiere ofrecer. Aquí abajo puse, en el número 5, también la hermana directora como la hermana directora de turno, porque este es un proceso largo donde han pasado varias directoras. Pero quiero hacer notar aquí que las hermanas al inicio no son ellas las oradoras. En ningún momento en las crónicas aparecen ellas como dando esta formación, estas conferencias. Pero después de 4 años, en el 24, ¿sí? Después de 4 años de fundación del sindicato, progresivamente comienzan a aparecer las hermanas como oradoras, como parte de la estructura formativa a nivel discursivo. Antes están siempre, pero no dan charlas. Pero aquí aparecen, como es el caso de la directora Angelina Lemoine, que comienza a tener un protagonismo importante en esa formación. Los temas, entonces, que abordan estas conferencias, las ventajas morales, materiales y económicas que significa pertenecer a un sindicato cristiano, la lucha política por las jubilaciones, que es un tema de actualidad en ese momento, los derechos de las trabajadoras, la moral cristiana y la necesidad de cultivar y celebrar la fe cristiana, entre otros temas, porque aparece varias veces temas sociales de actualidad, pero no especifica cuáles son. Hasta que llega el momento clave, por eso quería señalar como un proceso que se va generando. El día 23 es en esa reunión que se firma las primeras 90 obreras dan su nombre para instituir este sindicato y se procede a la elección de las autoridades. Pero previo a esto hubo un proceso y que las hermanas en su crónica tienen conciencia de ese proceso. A su vez, antes del día 23, a partir del 9 de mayo del 20, hay sucesivas reuniones con las obreras, donde van afinando todos los detalles del estatuto, del funcionamiento, hasta que el 23 se realiza como acto o reunión solemne del sindicato. Como yo le decía, esto es un trozo del acta de ese primer día, y donde se procede a determinar cuáles son esas autoridades, estas primeras. Las que están ahí proyectadas son las primeras autoridades de este sindicato. El punto clave, o sea, la fundación, la institucionalización de este primer sindicato, ¿cuál es la motivación? Yo ahí les comparto parte de lo que las hermanas enviaron en un informe manuscrito. Fue enviado a la sede central de la congregación en ocasión del capítulo 8º, capítulo general 8º, que se realizó en 1922. Bueno, en un manuscrito realizado por las hermanas dice estos elementos: en vistas de que el industrialismo moderno ocupa hoy a un gran número de mujeres, valiéndose de su trabajo, sin dar una remuneración debidamente justa por no apreciarse su justo valor, se ha palpado la necesidad de la existencia de un sindicato femenino católico de oficios varios, para que la obrera cristiana encuentre protección contra los abusos de ciertas empresas y patrones. O sea, quise poner exactamente sus palabras, o sea, esa claridad y el por qué se ha palpado al informar, dar motivaciones a Roma por qué se llegó a la constitución, a la institucionalización de este sindicato, porque se ha palpado la necesidad de que ellas puedan contar con una protección. Esto que está proyectado es tomado del estatuto y del carné, ahí aparece, pero del estatuto de este sindicato.
y donde dice, además de su domicilio social, Colegio María Auxiliadora y la dirección, también dice en los primeros artículos la esencia de este sindicato. Dice, se constituye entre las obreras que se adhieren a los presentes estatutos una asociación profesional. Esta asociación tiene por objeto el estudio y la defensa de los intereses profesionales y económicos de las asociadas. Esta asociación empleará únicamente medios pacíficos para obtener las mejoras que desea. La asociación lleva el nombre de Sindicato Femenino Católico de Oficios Varios. Ahí aparece el nombre oficial. Y aquí, entre los modos, ¿no? Dice, empleará únicamente medios pacíficos, tiene que ver con distinguirse en ese momento de los conflictos que estaban sucediendo a través de algunos de los sindicatos que buscaban de forma violenta. El 24 de junio de 1920, el periódico El Bien Público publica un artículo que tiene como título El gremialismo católico en Uruguay, constitución del primer sindicato femenino, resaltando la fundación y estimulando a sus miembros. ¿Qué requisito? Rápidamente, solamente para tener una idea de cómo funcionaba. Ser obrera, tener 15 años. Vieron que aquí al sindicato pertenecen las que tienen 15 años cumplidos, de ahí en adelante. Buena vida, buenas costumbres, respetar la religión, la prosperidad y la familia, ser presentada por una socia admitida, pagar un derecho de entrada y también una mensualidad, adherir al estatuto, y también tienen penas si no se cumple algunos de los elementos del reglamento y del estatuto, ¿no? que serían causas de ser expulsada de dicho sindicato. Los beneficios, la agencia de colocación, o sea, el lograr trabajo, colocarte en distintos trabajos, descuento en las compras, participar en los beneficios de los festivales, que eran 2 anuales, rifas y colectas, tener un asesor letrado, las clases nocturnas seguían y era uno de los beneficios de las asociadas al sindicato, y el socorro, dice, socorro en metálico, que es socorrer con plata, en efectivo, en caso de grave necesidad. La cantidad destinada en ese fin no debe superar el 50% de las entradas, y se desarrollan varios ejemplos, aparecen en las crónicas y en las actas, ejemplos de esas ayudas que se le han dado. La organización de ese sindicato, bueno, las clases nocturnas eran diarias, había una reunión semanal los cuartos domingos, era la reunión oficial del sindicato. Entre 1 y 2 conferencias semanales, digo entre 1 y 2 porque inicialmente era una, después se colocaron 2 semanales, y dice nocturna o diurna, porque inicialmente eran nocturnas, y sobre todo fueron nocturnas, pero hay una época de conflicto en el país donde el arzobispo solicita que estas conferencias pasen a los domingos por la tarde, y solo durante ese tiempo se realiza esa conferencia durante la tarde, y después se vuelve a pedir autorización para que las conferencias sean nocturnas, porque es el horario que las obreras pueden participar con mayor facilidad. Las 2 festivales para recaudar fondos, y se realiza un paseo anual de actividades recreativas, que ahora vamos a mirar alguna imagen. Aquí quiero destacar otro elemento que va a tener que ver con las conclusiones sobre la participación de las hermanas, el papel de las hermanas en estos sindicatos. En las crónicas, aparece que todos los paseos anuales participa la directora de la casa y varias hermanas, pero no solo eso, llama la atención que en casi todos los paseos anuales, prácticamente todos, participa la inspectora, y aquí, si bien no puse ahí, pero es tanto la directora de turno como la inspectora de turno, digo yo, porque no es que haya una, sino la que está en el servicio,
todos los años participa con varias hermanas en estas actividades recreativas con las obreras católicas. Aquí vemos algunos de los paseos y si observan hay hermanas en el grupo. Otro paseo son actividades recreativas donde se preveía no solo llevarlas a un lugar agradable, sino de determinadas acciones recreativas de dispersión. Ahí hay otra foto que están en el archivo, todas ellas de Villa Muñoz, de este colegio María Auxiliadora de Villa Muñoz. Aquí otro de los elementos que quisiera destacar. Este sindicato se constituyó, por eso es un proceso que se constituye el sindicato y sigue creciendo, ¿no? Otro de los elementos que aparece es que hay contratos. Aquí puse uno como ejemplo, pero hay contratos diversos del Instituto María Auxiliadora, de las hijas de María Auxiliadora, con empresas o con empresarios para cuidar el ambiente laboral o las condiciones de trabajo de las jóvenes, de las obreras, ¿no? En este caso aparece la copia de un contrato con Campo do Vico. Ahora miramos otra vez porque aparece, pero antes de esa tenía esta otra flyer que dice un poco lo que ya hemos comentado. O sea, estos contratos garantizan el respeto a los derechos de las obreras, sus justas condiciones, pero también generan otras actividades de estilo educativo laboral, o sea, muy adelantadas a la época. Consiguieron las hermanas, y ahí en los contratos aparecen claramente, algunos contratos donde algunas empresas le brindan la maquinaria, la materia prima, le pagan el salario a las jóvenes, incluso el salario a 2 hermanas para dirigir y coordinar a esas jóvenes, y las hermanas tienen, lo que ofrecen es educar a esas jóvenes en determinadas labores, o sea, en determinados oficios, no labores, las educan, les enseñan el oficio, y además dan continuidad a la producción de esos elementos que son vendidos en esa empresa, ¿no? Pero de esa manera las hermanas pueden tener en el propio colegio este servicio educativo laboral, o sea, enseñan el oficio y realizan el trabajo, a su vez reciben las jóvenes, las asociadas al sindicato y que participan de este convenio, de estos contratos, reciben su sueldo estudiando y trabajando en la misma institución. Bien, como yo les decía, ahí es la copia conforme al original, de un convenio con el señor Juan Campodonico e hijos. Y va detallando todo es un contrato de este estilo socioeducativo, donde esta persona, esta empresa, ofrece la materia prima, la maquinaria, el salario, y está todo estipulado en este convenio que es largo, ¿no? Pero bueno, al menos un vistazo para saber que existe. Observaciones que hago yo a partir de lo que he investigado sobre cuál es el rol de las hermanas en esos sindicatos, ¿no? Son 3, pero especialmente me he centrado en el estudio de este primer sindicato. Ellas son las que propician el nacimiento de este sindicato y de los demás sindicatos, y ellas son las que lo dirigen y generan las condiciones materiales y humanas, diálogos, entrevistas, alianzas, aprobaciones, tanto el obtener la aprobación de las autoridades eclesiales, como las entrevistas y las conexiones con otras personas que pueden ayudar a otras instituciones católicas. Pero quería resaltar que ellas son las que lo dirigen, si bien lo hacen con un perfil muy bajo, en el sentido que aparentemente no protagonizan, no aparecen, están siempre y son ellas las que deciden y generan, pero
no hay como no se visualiza tan fuertemente como un protagonismo, sino a bajo perfil, estando, dirigiendo, propiciando, generando los encuentros, como yo decía, las entrevistas, las alianzas y las aprobaciones o no aprobaciones, al interno como afuera de la congregación. Otra observación es se percibe que es una opción comunitaria e incluso inspectorial. Es la acción de un colectivo. Son las hijas de María Auxiliadora, no de una individualidad. Si bien traté de buscar cuál hermana o cuáles hermanas fueron las que propiciaron esto, lo que a mí me ha llamado más la atención es que no es una hermana, sino que se nota que es una acción, una actividad decidida, por eso comunitaria e inspectorialmente. Por ejemplo, las actas se refieren a que hay una hermana de la comunidad que está encargada, abocada a esa tarea de acompañar el sindicato, ¿sí? Pero no aparecen las actas nunca ni en las crónicas el nombre de esa hermana, siempre es la hermana encargada. Se trata de una tarea más que la comunidad le confía, así como le confía a una ser directora de escuela, la otra encargada de las pupilas, la otra encargada de distintas actividades. Bueno, la comunidad le confía a una hermana siempre la tarea de ser la responsable y la encargada de acompañar y seguir el sindicato. Otro elemento, por ejemplo, nace con una directora que es Josefa Tinti, pero este proceso de Villa Muñoz tiene 20 años, nace en el 20 y finaliza en el 44, y todas las directoras de Villa Muñoz acompañan y siguen la misma estructura y la misma presencia ante el sindicato, ¿sí? Otra presencia, la otra presencia, por ejemplo, como IMA o el Colegio María Auxiliadora de Paysandú, aparece que siguiendo lo iniciado en Villa Muñoz, se promueve esta misma fundación en otras casas, en este caso IMA y Paysandú. También lo mismo con respecto a la autoridad a nivel de la inspectora, la provincial de la congregación. Nace con una inspectora y se prolonga por los 20 años. Todas las demás provinciales o inspectoras, según el nombre que usamos, dan continuidad, ¿sí? Comienza con la hermana Ana Cavi, luego Teresa Giussani y luego Magdalena Gervino Promis. Todas dan continuidad y todas van a esta acción que yo les decía, que participan en los paseos anuales de las obreras. La crónica reporta que en cada paseo, bien, ya lo había, la directora, la inspectora y otras hermanas están presentes. Que uno dice, bueno, ¿y por qué novedad hay? Bueno, pero hay una insistencia en marcar y en resaltar que eran varias las hermanas que estaban presentes. No sobresale el rol de ninguna, si bien algunas aparecen más, como la hermana Angelina de Moine, como también la hermana Petrini en Paysandú, porque es la que lleva esta iniciativa que ya había iniciado, pero es una iniciativa formulada y promovida por toda la inspectoría, por todo el colectivo de las hijas de María Auxiliadora en el Uruguay. Bien, por aquí dejamos. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias. Por favor, deje de compartir pantalla. Entonces, Ariana, excelente presentación también. Les pedimos disculpas, amigos, que hemos superado un poquito la hora, pero hemos comenzado un poquito más tarde, por algún motivo de que nos hemos retrasado un poco. De todas maneras, vamos a mirar ahora si hay algún comentario o alguna participación parte de algunos de ustedes. Quizás una primera pregunta que sería interesante, y quizás vamos a hacer algo, a tratar de ser lo más breves y concretos posibles para poder redondear, pero me gustaría hacer un comentario acerca de la presentación inicial de la profesora Marcela Guerrero, y es lo siguiente.
como hemos dicho al presentarla, ella fue la primera mención de un concurso que se realizó el año pasado sobre el sesquicentenario de la educación del pueblo de José Pedro Varela. Este concurso fue organizado por la Fundación Omar Ibargüello en Paiva. Simplemente, bueno, los ganadores y los mencionados de este concurso van a ser publicados próximamente. Seguramente ya se van a enterar aquellos que han participado de estos encuentros de la Cátedra del Cristianismo, lo vamos a divulgar. Pero quisiera, si por favor, Marcelo, puedes ampliar un poquito en esa vinculación de la maestra Cecilia Welfi con José Pedro Varela. Incluso nos hacías mención de que era una joven maestra en la época en que comenzó a trabajar junto a José Pedro Varela. ¿Hay alguna información? ¿Has podido rastrear algún vínculo o algún contacto, digamos así, comentario de parte de José Pedro Varela a la acción de Cecilia Welfi? Tengo entendido que ella era un poco como su mano derecha, pero casi su mano derecha en la organización de aquellas primeras escuelas. Bien, muchas gracias, Pedro, por la pregunta. Sí, claro, lo que aparece en las crónicas, los relatos que hay, escasos relatos, pero hay, sobre la figura de Cecilia Welfi. Claro, que ella tenía como una capacidad organizativa tan grande que Varela, porque recordemos que acá se estaba organizando la educación estatal, entonces él no tenía tantas maestras recibidas, entonces organizaba un lugar y luego lo mandaba a otro lugar para organizar. Sí, eso lo pueden ver en hay una obra que se llama Dos vidas fecundas, que desarrolla la vida de Cecilia y de su hermano Antonio Welfi, que también fue un gran líder metodista y también que aportó, que también continuó la obra de Cecilia. Y sí, digamos que hay pocas cosas, pero hay, después también está el informe de Varela como inspector de instrucción pública, en el que aparece el nombre de Cecilia, a veces como ministra, como suplente también, o sea que aparece en la nómina de las escuelas del Estado. Pero sí, o sea, hay que, en el trabajo ese algo hay, en ese trabajo de este ensayo, pero es una investigación que estaría bueno continuarla también, porque claro, en ese caso fue un ensayo que era corto, porque había que atenerse a las normas que tenía el concurso, ¿no? Un ensayo, pero hay cosas como para seguir investigando también. Bueno, es que justamente creo que en cada una de las ponencias, tanto en esta vinculación de Cecilia Welfi como mujer evangélica, cristiana y vareliana, participando de los inicios de la reforma vareliana, así como también como estas católicas, la Rosa nos ha traído estos ejemplos, María Camino, Trapero, Beatriz Brites y Carla Praveri. Tres personas, yo conocí a dos de ellas personalmente y doy fe que fueron realmente mujeres católicas y con un amor por la educación y con una entrega más que significativa. Y por supuesto está también esta parte tan novedosa y tan rico que nos ha dejado la hermana Adriana Silva acerca de este primer sindicato de obreras cristianas que surgió, digamos, gracias no a una figura, y esto me parece que quisiera destacarlo, unipersonal, no se trató de una religiosa de María Auxiliadora la que estuvo un poco al frente de esta propuesta, de este proyecto y de este sindicato, sino que fue la misma institución, el mismo instituto de hijas de María Auxiliadora que a través de su provincial, de su superiora, digamos, aquí en el Uruguay, y también a través de sus sucesoras, fue todo un largo proyecto en el cual las hijas de María Auxiliadora, como religiosas salesianas, estuvieron presentes entonces también en el mundo obrero y en la formación y en la promoción de este tipo de sindicatos. Creo que
En la noche de hoy entonces hemos tenido una lindísima oportunidad de conocer y de desarrollar un poco algunas presencias educativas, justamente femeninas, tanto del pasado como del presente. Y por eso quiero agradecerles enormemente a nuestras panelistas de la noche de hoy, a Marcela Guerrero, a Mary La Rosa y a la hermana Adriana Silva, que nos han acompañado. Y bueno, agradecerles también a todos ustedes por su participación y bueno, será hasta nuestro próximo encuentro de la Cátedra de Cristianismo de la Universidad Católica del Uruguay. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches.